Buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Dios los bendiga hoy, continuando con la enseñanza de los frutos del Espíritu Santo. Ya vimos el fruto del amor, vimos el fruto del gozo y hoy les voy a hablar sobre el fruto de la paz. Pero antes de comenzar, los invito a que cierren sus ojos y oren conmigo. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por el día que ya pasó y por la noche que está aquí. Asimismo te invitamos a ti, Señor, a que tomes el control de este lugar, de este medio de comunicación, Padre eterno, como también de cada uno de los hogares y familias que están aquí reunidas para escucharte a ti, Santo y Eterno. Bueno, hermanos, en Cristo la palabra paz está mencionada más de 400 veces en la Biblia, lo que nos permite inferir la importancia y la relevancia y el lugar que ocupa este fruto dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El fruto de la paz es un tema extenso. He tratado en mi comprensión de resumir o de sacar como lo más relevante o lo que consideré más importante para poderlo transmitir. En todo caso, espero que al final de este devocional pueda yo transmitirles a ustedes lo bello, lo hermoso, lo perfecto que he encontrado en esta palabra, que creo que es lo que representa en totalidad el Santo Padre y a su Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Entonces, vamos a comenzar con la paz con Dios. Shalom Aleichem es un saludo que usa a menudo el Señor Jesús y que significa la paz sea con vosotros. La palabra Shalom tiene más de 40 significados y bendiciones. Incluso cada letra de la palabra Shalom tiene muchos significados. No es tan solo 2 o 3 palabras, sino que tienen unos significados, unas emociones, unas intenciones muy específicas de lo que se quería para esos momentos y para el hoy, desde luego. Etimológicamente, Shalom proviene de la raíz Shalom, que significa estar completo, restituir, pagar. Shalom significa paz, bienestar, y es una forma de saludo de salud y despedida entre los judíos. La palabra Shalom tiene origen en el idioma hebreo y transmite un deseo de salud, de armonía, de paz interior, de calma, de tranquilidad, para aquel o aquellas personas a las que se le está dirigiendo el saludo, sea de manera singular o plural. También significa el deseo de bienestar entre las personas, entre las naciones o entre Dios y los hombres. Entonces, hermanos, ahora los invito a que vayan a sus Biblias y abrimos en Romanos 5.1. Y Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos paz con nuestro Padre eterno porque fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. La paz nos fue otorgada a través de Cristo. En Isaías 53.5 dice, por favor, vayamos a buscarlo, les voy diciendo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Efesios 2.14 dice,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en Colosenses 1:20 encontramos, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, la paz con Dios la tenemos cuando reconocemos ante el Señor nuestra condición de pecadores, de rebeldía, de arrogancia, de idolatría, cuando entendemos y sabemos que no somos merecedores de nada. O sea, cuando sabemos que en realidad no merecemos nada, pero que aún así por la misericordia infinita del Padre Eterno fuimos justificados mediante Cristo, que llevó todos nuestros pecados a la cruz e hizo expiación por ellos con su preciosa sangre. En Hechos 13:39 dice, en Él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, esta palabra tiene trascendencia. Estamos diciendo que la paz con Dios la tenemos cuando creemos verdaderamente que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo fue o que ya quitaron nuestros pecados, que hemos sido justificados de toda acusación y que esta liberación, porque el Señor cuando murió en la cruz y se llevó todos nuestros pecados y nos limpió con su sangre preciosa, en ese momento hizo una liberación nos liberó de todas nuestras maldiciones, de todas nuestras culpas, de todas nuestras iniquidades. Él nos liberó, ¿sí? Y esa liberación, esa pared intermedia que había, que era el pecado que no nos permite acercarnos al Padre Eterno, porque por alguna circunstancia que yo no conozco, no conocemos, el Padre Eterno infinito no soporta el pecado. Es como si Él no soporta el pecado, Él no puede estar al lado del pecado. Entonces había una pared, había algo que impedía ese acercamiento del Padre Eterno para nosotros. Y esa pared, pues desde luego fue el pecado, fue la desobediencia. Y esa pared estaba allí presente. Y esa pared no se había podido quitar, independientemente de todas las expiaciones, de todas las ofrendas que hacían el pueblo al Padre Eterno, hasta que vino ese Cordero inmolado, hasta que vino Jesucristo, que fue el que el Señor envió a su Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros. Entonces, la paz con Dios, el Señor, el Jesucristo de Nazaret, en Él es el que fuimos justificados. Y vuelvo y digo, la palabra en Hechos 13:39 dice, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Y qué es lo que queremos creer? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo murió y resucitó, y con esas acciones el Señor nos quitó, nos liberó de la maldición. El Padre Eterno, en su infinita misericordia y bondad, permitió que su Hijo unigénito tuviera ese sacrificio tan infinito por todos nosotros. Queridos hermanos, yo en este momento los invito a creer con todo su corazón en esta verdad de justificación en Cristo, porque en verdad muchas veces nosotros somos creyentes, pero a la vez incrédulos. Creemos en Cristo, creemos en la palabra y creemos en muchas cosas, muchas veces de labios hacia afuera, pero hacia adentro, en lo exterior, en nuestro corazón, no está. Incluso un ejemplo de esa creyendo pero siendo un poco incrédulos está cuando en esa parábola del camino de Emaús, eso está en Lucas 24:25. Ahí en el camino de Emaús
el Señor Jesús alcanzó a dos caminantes que iban por ese camino que se llama el camino de Emaús, y se encontró con ellos, y aunque esas dos personas con las que se encontró, que se las encontró él, eran verdaderos discípulos suyos, esas personas estaban llenas de incredulidad, porque ellos le hablaban de todo lo que había pasado, de la muerte de Jesucristo, le han contado de lo que él había hecho, de cómo la gente no le creyó, de cómo él vino a salvar, cómo él vino a profetizar, cómo él vino a hacer muchas cosas, y que aún así la gente no le creyó y lo mataron, pero aún así caminando con el Señor. Y después y después ellos mismos le dijeron al Señor que unas mujeres habían ido a la tumba de él y que no habían encontrado el cuerpo, y que habían dicho que él había resucitado, y que entonces pues que estaban mirando a ver qué era lo que había pasado, dónde podía estar el cuerpo. Y en ese momento el Señor les dijo a ellos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor mismo les había dicho, el Señor ya les había manifestado antes de morir, y el Señor les manifiesta a ellos porque aún así andando con Él, después ellos se dieron cuenta que era el Señor Jesucristo cuando llegaron al sitio donde se iban a quedar, donde se iban a hospedar, y se sentaron con Él, y Él les partió el pan y les ofreció, les compartió el pan. Y cuando Él hizo esa acción, ellos se dieron cuenta que estaban con el Señor Jesucristo, que todo el tiempo habían estado caminando con Él, y que era verdad que el Señor había resucitado y que había vuelto y que era el tercer día. Pero aún así, que estaba escrito en la palabra, que estaba en el Antiguo Testamento, aún así que ya estaban dando testimonio las mujeres de que ellos habían estuvieron con el Señor, que anduvieron con Él, y aún así no creían. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, y no nomás con esta palabra, sino con muchas otras, que las leemos, las leemos en la palabra de Dios, pero nunca las interiorizamos, como que muchas de ellas quedan por fuera y se nos olvida qué es lo que el Señor está diciendo, o lo hacemos lo mismo aquí, de labios para afuera, las confesamos, pero en realidad no las creemos en nuestro corazón. Y esta paz con Dios la tenemos única y exclusivamente cuando reconocemos, cuando entendemos y comprendemos que nosotros ya fuimos justificados por Jesucristo, que el Señor murió en una cruz y resucitó por nosotros, y Él nos hizo libres, nos liberó eternamente, no por un momento. El Señor ya hizo la obra, y la hizo siquiera nosotros pedirla, la hizo por el poder y por la misericordia del amor infinito del Padre Eterno hacia nosotros. Entonces, hermanos, muchos creyentes, muchos nosotros, confiamos en el Señor Jesús y lo reconocemos como nuestro Salvador, pero muchas veces no creemos plenamente en el resultado de su muerte y resurrección, o sea, de esa consecuencia que tuvo su muerte y su resurrección. Todos sabemos que todo tiene una causa y todo tiene una consecuencia, un efecto. Y nosotros, leyéndolo, viéndolo, muchas veces no creemos plenamente en ese resultado. Y no vemos muchas veces que por esa obra, por esa acción que hizo Jesucristo de morir en una cruz, todos nuestros pecados han sido eternamente quitados, y que son toda justicia, y que han sido absueltos por Dios, y que Él nos ha perdonado y que nos ha quitado toda acusación. En Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí vuelve y lo está mencionando: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, otra vez nos están diciendo que el Señor, que nosotros somos salvos, que nosotros hemos sido perdonados
y que estamos y hemos sido justificados mediante la muerte y resurrección de Cristo. Y eso es lo que tenemos que creer. Nos lo dicen por diferentes maneras y momentos. Cuando reconocemos esa verdad, tenemos paz con Dios, porque sabemos que el Señor es grande y misericordioso, porque sabemos que el Señor es eterno, porque sabemos que el Señor nos ama con su infinito amor, con su misericordia absoluta. En ese momento entendemos qué tan grande es la trascendencia que tiene el Señor en nuestra vida. Y queridos hermanos, para mí en este momento, la verdad, yo estaba como ese creyente que sabe que el Señor nos reconoce, que tenemos que venir a Él, pedirle perdón, reconocer todas nuestras iniquidades, nuestras maldades, rogarles que nos lave con su preciosa sangre. Pero nunca lo había visto esta paz con Dios, así como le he aprendido en este momento. Para mí en este momento, les quiero confesarles, es una revelación absoluta el entender perfectamente esa palabra de que fuimos justificados por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esa es una verdad para mí que he encontrado ahorita en este estudio que he hecho del fruto de la paz, que me parece precioso y que significa mucho, significa todo, saber que tengo esa paz con Dios. También en Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz de este versículo habla también del amor tan infinito y misericordioso y puro del Señor para con nosotros. Porque aquí el Señor expresa que lo único que desea es que no se turbe nuestro corazón bajo ninguna circunstancia, que no tengamos miedo, que reemplacemos todos esos sentimientos de temor en confianza y en fe de que el Señor está con nosotros independientemente de lo que hagamos, de los hechos, de los sucesos, de lo que se esté presentando en nuestras vidas. Él nos invita en lugar de toda esa tribulación a que vivamos quietos y reposadamente, en calma, sin angustia, es decir, en su gozo, en su paz que está fuera de todo entendimiento, porque esta es una paz que está fuera de todo entendimiento, porque no importa no importan los problemas que se presenten, no importa las noticias, lo que haya, incluso lo podemos decir o afirmar, no sé, hermanos, si ustedes de pronto lo comparten conmigo en esta pandemia. Nosotros sabemos, no podemos decir que pues escuchamos noticias, vemos personas o sabemos de personas que se han enfermado, vemos las noticias y no nomás en nuestro país, en diferentes sitios. Y pues todo esto ha cambiado nuestras maneras de pensar, de vivir, y no nomás nosotros en nuestro país, sino en cualquier lugar. Pero aún así, hermanos, con todo lo que esté pasando, con todo lo que esté sucediendo, tenemos nosotros como una paz. Yo no sé si ustedes la comparten conmigo, pero es una paz de que el Señor está con nosotros, que el Señor es el que nos está cuidando, de que el Señor es el que está al lado nuestro, que Él es el que nos cuida, el que va delante de nosotros, el que no va a permitir que el enemigo se levante contra nuestras casas, nuestros hogares. Eso a mí me produce paz, a mí me produce tranquilidad. Y aquí lo entiendo cuando Él dice: no se turbe vuestro corazón, sino que nos invita a vivir quieta y reposadamente, entender que cada día trae su propio afán, entender que todo tiene su momento y todo tiene su tiempo, entender que
que cada minuto y cada segundo debemos procurar vivirlo intensamente. Y cuando yo digo intensamente es con amor, con tranquilidad, compartiendo, haciendo y dando la mejor versión de nosotros, de cada uno de nosotros. Y más si sabemos que el Señor está con nosotros y ahora que tenemos esa paz con Dios, con más veras. Entonces, hermanos, esto de no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, me parece súper precioso, me parece que es una palabra de Dios perfecta, que nos llena de gozo, que nos llena de tranquilidad. También si nos vamos a Filipenses 4:7 y dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor en su palabra, con esta palabra, nos invita también a no vivir afanosos, cargados, ni temerosos, ni turbados, sino a vivir en su regocijo, es decir, en su reino, en unidad con el Padre, disponiendo nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón a sus mandamientos, a sus estatutos mediante la obediencia, para poder recibir su promesa de paz, la cual ha sido prometida a todos nosotros los creyentes. Cuando el Señor dice: guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos, y que sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios, es así, hermano. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento cuando muchas veces, aún así bajo las circunstancias que hablábamos ahorita, que no se turbe vuestro corazón, la paz de Dios es esa que nos permite reconocer lo que es el Señor. Es un regalo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es aquella que nos protege, que nos cuida, es aquella que nos llena, ¿sí? Y que fue prometida a todos nosotros los creyentes. Es un regalo de Dios. En el Salmo 29:11 dice: el Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. La paz de Dios es abundante. En los Salmos 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La paz de Dios es perfecta. La paz de Dios es un legado de Cristo. En Juan 16:33 encontramos que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Aquí el Señor nos está apoyando, nos está diciendo que confiemos, que creamos en Él, que ya lo tenemos como ejemplo. Hemos visto que Él venció, hemos visto lo que el Señor hizo, y nos está diciendo, nos invita a confiar en Él. La paz, las que el Señor, ese regalo, es una paz otorgada a través de Cristo. Ya dijimos que es otorgada porque fuimos justificados pues por la fe, para que tuviéramos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. La paz es algo que debemos buscar incansablemente. En Job 22:21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. El Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El Señor aquí nos invita a buscar la paz. Tenemos que buscar la paz, seguirla, tenemos que ponerla como nuestra prioridad. La paz he aprendido ahorita que es una decisión de vida. La paz es algo que así me sea esquiva, así muchas veces vuelva a caer, así puede ser que me enoje, pero darme cuenta y otra vez volver a comenzar, pero tengo que ser insistente, persistente. Tenemos que resistir, insistir, persistir, pero hay que buscar la paz, hay que seguirla. Hay que entender que si tenemos la paz, tenemos a Dios, porque Dios es paz, Dios es la paz. Y si yo tengo la paz, tengo a Dios conmigo. Entonces, si yo quiero tener a Dios, tengo que seguirla, tengo que buscarla, tengo que proponerla, tenerla en mi vida, en mi corazón, en mi entorno.
y no puedo renunciar a ella. No podemos entregar todo. No, Señor, hay que seguir la paz, hay que buscarla. Y el Señor aquí nos dice en su palabra que tenemos que buscar la paz. ¿Por qué? Porque Dios es paz. Y porque Dios, en Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros, el Dios de paz. También dice en Colosenses, en la 2 Corintios 13:11 dice, por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. En primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos están diciendo, el Señor es paz, Dios es paz, Él es la paz, es el Señor, y el Señor es la paz. O sea, si yo tengo paz, tengo a Cristo en mi corazón. Si yo tengo paz, la paz de Dios está conmigo. Por eso tenemos que seguir la paz, tenemos que buscarla, tenemos que hacerla propia permanentemente. La paz, el Señor nos dice, debe ser cultivada en la iglesia. ¿Y cómo nos dice que debe ser cultivada en la iglesia? En primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. También dice en Efesios 4:33, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En 2 Timoteo 2:22 nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El Señor nos invita a buscar la paz y adicionalmente nos dice claramente que debemos cultivarla en la iglesia. O sea, debemos estar en paz con nuestros hermanos. En 2 Corintios 13:11 lo decía, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Señor nos está diciendo, vivan en paz, y el Señor está con nosotros. En todo lugar, a donde vayamos, en donde estemos, busquemos la paz, sigamos la paz. También el Señor nos dice que debemos mantener la paz, y eso es lo que podríamos llamar como una paz social, una paz que tiene que ver con todo nuestro entorno, con todas nuestras relaciones, con los que están de afuera, no nomás con nuestro hermano en Cristo Jesús, sino en la sociedad en la cual hago yo parte. Y el Señor nos dice, hay que mantener la paz, y nos lo dice en Marcos 9:50, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. También nos dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos. En Romanos 14:19 nos dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y en Hechos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El de aquí nos está diciendo, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nos está diciendo que sin paz no podemos estar, no podemos vivir sin paz, porque la paz es Dios, y si yo quiero tener a paz, y si yo quiero tener, a Dios en mi corazón, tengo que tener la paz incorporada en mí misma, no nomás con mis hermanos en Cristo Jesús, con toda la sociedad, con las personas que se relacionan conmigo, en mi hogar, en mi casa, en todo lugar, conmigo misma. Debo tener la paz, debo buscarla, debo perseguirla, debo ser insistente, resistente, persistente, y a eso nos está invitando el Señor, hermanos. Además, el Señor nos dice que debemos amar la paz. Los justos cultivan el espíritu de la paz, dice el Señor en su palabra. En Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre
hará cesar grandes ofensas. Aquí el Señor nos invita a tener mansedumbre. Así como dice el Señor en su palabra dice que Él es manso. Así nosotros debemos ser mansos, porque en la palabra siempre nos está invitando a tener paz, a no ser airosos, a no andar en pleitos y en contiendas. Y hacia allá debemos apuntar. Yo sé, hermanos, que no es fácil y que muchas veces, y si tenemos de pronto un carácter o un temperamento fuerte, no es fácil, pero nada es imposible. Y para el Señor nada es imposible. Y todas nuestras debilidades las tenemos que poner en presencia del Señor para que el Señor pueda obrar. Y tenemos que disponer nuestro corazón para que el Señor pueda obrar en nosotros. En Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Vuelvo y digo, con todos. En Hechos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Santiago 3:18 dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, hermanos, estamos hablando del fruto de la paz. Y la palabra de Dios, y en Santiago 13:18 nos dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, si yo quiero, nosotros siempre decimos que la paz sin justicia, pues no hay paz, porque si no hay justicia, pues sentimos que la paz no está. Pero aquí dice claramente el Señor que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, yo no puedo estar en guerra para sembrar la justicia. El Señor aquí me está diciendo: siembra la paz para que ese fruto de justicia dé sus resultados. Entonces, por favor, hermanos, tenemos que ayudar, tenemos que apoyar. Tenemos un país que vive en guerra, hermanos. Tenemos un país que vive en guerra en diferentes circunstancias. No es nomás la guerrilla con el Estado, es también los paramilitares con el Estado, es también las mafias de narcotraficantes con el Estado, es la corrupción. Todos esos temas son violencia, pero tenemos que de alguna manera orar para que en nuestro país ese fruto de justicia empiece a dar resultados. Pero ese fruto de justicia, aquí dice en la palabra de Dios, en Santiago 3:18, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces el Señor también en su palabra nos invita a ser pacificadores. Y en la palabra de Dios dice en Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en Romanos 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y en Proverbios 12:20 dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Entonces, hermanos, siempre tenemos que estar pensando en el bien, no nomás para hacemos parte de una sociedad, somos creyentes, somos de Cristo, pero también hacemos parte de una sociedad, de un país, y nada más, y también nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, desde nuestras propias casas, empezamos a sembrar paz. No tenemos que estar nada más afuera, nosotros empezamos a sembrar paz desde nuestros propios hogares, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Yo sé, hermano, que no es fácil, porque para mí no ha sido fácil, hermanos, porque yo también he tenido un carácter fuerte, tengo muchas veces respuestas fuertes, y trato de controlarlas. No es fácil, y el único que puede hacer la obra en mí es el Señor. Y me he puesto delante de los ojos del Señor, me he puesto a sus pies, y el Señor es el que tiene que hacer su obra. Le pido al Señor siempre que me ayude. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros.
orarle al Padre Eterno, rogarle al Señor que ponga en nuestro corazón ese fruto de paz, porque es que si tenemos ese fruto de paz que es el mismo, pues tenemos al Señor con nosotros, tenemos esa paz con Dios, tenemos la paz de Dios y tenemos todos esos frutos que el Señor nos está invitando. Por último, hermanos, en conclusión, debemos tener en nuestra vida paz con Dios, creyendo con absoluta fe que fuimos ya justificados ante el Padre Eterno mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien con su sangre preciosa nos ha lavado y purificado. Está escrito y en esa confianza debemos caminar. Debemos también tener en nuestra vida paz con nosotros mismos, aceptándonos, no juzgándonos ni comparándonos con otras personas, porque siempre habrá personas mejores que nosotras o peores que nosotras, pero nosotros no venimos a compararnos, debemos aceptarnos. Somos lo que somos. El Señor no hace las cosas mal, el Señor no hace basura. Nosotros no somos eso. Debemos vivir la vida que es nuestra y debemos vivir como debe ser y no anhelando. Siempre estamos mirando el jardín del vecino y dejamos y descuidamos nuestro propio jardín. Y debemos tener también en nuestra vida paz con las otras personas. ¿Cómo? Seamos nosotros mismos. Nosotros creemos en Cristo Jesús. Nosotros sabemos lo que estaba enseñando Cristo Jesús. Leemos la palabra, oramos. Seamos nosotros mismos. No nos dé miedo ni temor ser lo que somos y lo que hemos aprendido. Por favor, nosotros mismos no podemos, como dice, caernos gordos. Tenemos que soportarnos. Nunca podemos alejarnos de nosotros mismos. Entonces debemos tener paz con nosotros mismos para poder transmitir esa paz. ¿Y esa paz qué? A las otras personas. Debemos estar seguros permanentemente que Dios nos ama y que desea que nosotros estemos en paz. Y con respecto a los demás hermanos, seamos muy tacaños, pero muy tacaños con la crítica, con la murmuración, con el chisme. Lo que más podamos, seamos tacaños. Concentrémonos en nuestros asuntos, en los nuestros. Siempre estamos mirando la paja en el ojo ajeno y no estamos mirando la viga que tenemos en el propio. Porque siempre nos creemos mejores que los demás, porque siempre nos estamos mirando con nuestros mismos ojos y nuestros mismos ojos nos engañan porque están llenos de arrogancia, de ego, creyéndonos siempre mejores en nuestra propia opinión. Entonces, hermanos, cuando nos pidan nuestra humilde opinión, compartamos también nuestra opinión con moderación. Recordemos muchas veces que así nos pidan nuestra opinión, muchas veces las personas quieren que estemos de acuerdo con ellos y por eso piden nuestra opinión, pero el que no estemos de acuerdo no implica que eso vaya a generar discusiones, enfrentamientos ni nada por el estilo, hermanos. Por favor, no tratemos de controlar a la gente, recordemos permanentemente que los demás no son como yo y no son yo y no son nosotros. Por tanto, ellos tienen sus propios caracteres, sus propios conocimientos, que todo eso lo han venido madurando de acuerdo con sus vivencias. Entonces tenemos que aprender a respetar, ¿sí? Yo puedo disentir con una persona y no estar de acuerdo, pero eso no implica que haya irrespeto, que haya odio, que haya contiendas, porque acuérdense, hermanos, que el Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Pidamos al Señor entonces que nos ayude a caminar en paz, porque la paz es la que nos da poder y nos da autoridad sobre el diablo. Y cuando más me aferro a la paz, a ella, más posición me va a dar sobre mi enemigo. No olvidemos que cuando nos enojamos, cuando estamos como yo digo verdes, perdónenme la palabra, pero cuando yo digo así, le damos al enemigo y por ende le damos al enemigo como la ventaja, ¿sí? Y no, Señor, tenemos que proteger el reino de Dios que tenemos en nosotros.
Recuerden, hermanos, que nada podemos hacer sin la gracia de Dios. No nos debemos atemorizar ni no nos podemos acobardar. Apartado de Él, nada podemos hacer. El trabajo de nosotros es creer y el trabajo de Dios es hacer. Y para ello debemos estar dispuestos y con nuestro corazón abierto. Hermanos, los invito a que tengamos paz en la casa. En la casa. ¿Y quién es la casa? Nosotros somos la casa de Dios. Le invito a que tengamos paz en nuestra vida interior, porque la vida interior es más importante para Dios que la exterior. Nada podemos esconder nosotros de nuestro Dios. Nosotros somos la casa de Dios y tenemos que pensarlo y decirlo. Somos la casa de Dios y quiero que el Señor esté cómodo viviendo en mí. Y para eso necesito tener una firmeza para ir tras la paz. Debe ser una decisión de vida. Porque, hermanos, Dios es la paz y si queremos que Él esté con nosotros y que haga morada en nosotros, debemos estar en paz. Porque recuerden que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo quiero recordar estas mismas palabras que me han impactado teniendo en cuenta lo de la palabra Shalom. Dice, recordemos que las últimas palabras en la cruz, según el Evangelio de Juan, fueron en Juan 19:30. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está, Nisgelán, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y por ello es que después de su muerte y resurrección les decía una y otra vez a todos, Shalom Aleichem, que fue lo que vimos primero, que quiere decir, la paz sea con ustedes, y otro significado también es, todo está terminado, todo ha sido pagado. Entonces, hermanos, todo está terminado y todo ha sido pagado. Creamos en la paz que tenemos con Dios. Creamos, y yo creo que tengo la paz con Dios, y quiero, hermanos, que ustedes crean que tienen la paz con Dios, porque yo creo que fui justificada por Jesucristo y que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados y que Él me ha hecho libre, al igual que ustedes, hermanos. Y quiero tener esa paz con Dios y sé que la paz de Dios abunda y sobreabunda. Y el Señor dice que para tener ese fruto de justicia debemos sembrar paz para que haya paz. Entonces, hermanos, los invito a que disfrutemos de esa paz con Dios. Shalom Aleichem. Buenas noches.